Pero estamos aprendiendo algo, y la semana pasada comenzamos a hacerlo, que es ser astuto, ser inteligente, porque la inteligencia es un regalo de Dios, pero también tenemos que trabajarlo. Y si te has preguntado, bueno, ¿cómo llego a la presencia de Dios? Bueno, empezamos la semana pasada a entender, no a descubrir, porque esto ya está ahí de siempre, ¿no? Pero a entender, a asimilar para nosotros el camino. ¿Recuerdas? Hablamos en primer lugar de que hay tres cosas. Acción de gracias, es lo que la semana pasada estuvimos incidiendo. Hoy vamos a ver la alabanza, pero todo tiene que terminar en el proceso de adoración. No son cosas distintas, son cosas entremezcladas. Pero es la forma, por así decirlo. Y aprendimos eso, ¿dónde? Pues en el Salmo 100. Entrad por sus puertas con acción de gracias, y una vez que entras en la puerta del templo aquel de Jerusalén, por sus atrios o patios con alabanza, para llegar finalmente al punto de la adoración, al lugar santísimo. Ese camino sabemos que lo abrió Cristo. Por tanto, cuando queramos una verdadera alabanza, genuina alabanza, tiene que ser por medio de Él. Todo, en realidad, nuestra vida tiene que ser por medio de Él. Pero aprendimos que la Biblia destaca y nos da una manera de entender, porque, bueno, si es lo mismo, ¿por qué no se llama lo mismo? Porque tiene sus matices, ¿no? Por ejemplo, aprendimos la semana pasada que mediante la acción de gracias, cuando yo doy, pero efectivamente las gracias, estoy reconociendo la bondad de Dios. Es muy importante saber que Dios es bueno, porque tenemos una imagen distorsionada. Recuerda, el padre de mentira ha mentido a muchos, haciéndoles pensar que Dios es un Dios casi malo, distante. Está esperando que caigas, ahí mirando. A ver. Uy, se me ha escapado por un pelo. Estaba esperando que cayera para machacarte. Eso es el concepto que tiene alguna gente de Dios, ¿no? Dios castigador. Pero sin embargo, no tiene nada que ver con el Dios que sí estaba mirando y diciendo: yo no puedo dejar a mis hijos. No los voy a dejar. Entonces tomó la decisión de él mismo venir a hacerse un hombre como nosotros, un ser humano como nosotros, hasta llegar a morir. Como os dije antes, el paso previo del castigo fue para sanarnos, hasta que después ya definitivamente murió para perdonar nuestros pecados, todos nuestros pecados. Mi experiencia es que al que más se le perdona, más ama. Es más, a la gente que se dice buena, qué triste, no van a ver a Dios. Porque la Biblia dice que no hay ni uno solo bueno. Y como se creen buenos, dice: ¿yo de qué me tengo que arrepentir? Esto lo he oído yo muchas veces, ¿no? Pues mira, de muchas cosas te tendrás que arrepentir. Pero lo cierto es que ese paso, esa obra que el Señor hizo, yo no la puedo despreciar. Es que ese es el problema. No que tú seas buena persona o no. Es despreciar lo que hizo Dios. Y cuando tú crees que no has hecho nada, estás despreciándolo. Sin embargo, yo conozco unos cuantos o bastantes, o el número que sea, no importa, con un pasado de estos que, vamos, para hacer una novela. Pero se han arrepentido. Han cambiado su corazón. Ellos no han podido. Pero en algún punto su vida se encontró con la del Señor. Y ese punto, en vez de seguir de largo, ese punto cambió y giró y volvieron a la eternidad.
a encontrarse con el Señor para la eternidad. Un ejemplo que conocí yo personalmente. Tuvimos una noche, estábamos juntos en un congreso, pero una noche, recuerdo cenando, que había que coger las bandejitas, esto fue en Colombia, ¿no? Las bandejitas y buscar mesa, y justo se sentó delante de mí un personaje muy conocido para los colombianos, quizá los jóvenes no sepáis mucho de él. ¿Os suena Marulanda? Allí, enfrente. Humilde, sencillo. Hablando con él, dice, es un testimonio que yo quiero conocer de primera mano, ¿no? Ya sabéis, los antiguos sabéis lo que hacía, ¿no? Ese que le cortaba la cabeza a los soldaditos, que obligatoriamente tenían que ir al servicio militar cuando los atrapaba, y se la echaba a sus soldados o a guerrilleros para que jugaran al fútbol. Ese señor estaba ahí enfrente de mí. Y claro, mi corazón se sobrecogía viendo una persona capaz de hacer eso. ¿Y cómo era ahora? Diciendo, yo le decía, es que me cuesta creer que eres tú. Por lo que he oído, me cuesta creer que eres tú esa misma persona que hoy sería capaz de dar su vida. Porque ese es un cristiano. Los cristianos no matan. O sea, todas esas guerras cristianas, no, eso no son cristianos, por favor. Yo creo que, usando el mismo sentido común que trato de que usemos siempre, es que yo quiero que vivamos en lo sobrenatural, pero también en lo natural, en lo sentido común. Entonces, si somos seguidores de Cristo, y Cristo no mató a nadie, sino que murió, entonces quiere decir que sus seguidores no matamos a nadie, sino que morimos. Es fácil de entender, ¿no? ¿Me comprendes? Entonces, los que sí dan su vida son cristianos, los que se la quitan a los demás por causa del cristianismo no lo son. No lo son. Es que son 1.000 y pico millones. Pues lo juntamos con los otros 7.000 que hay. Porque van a ir al mismísimo sitio. Porque el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Pero el que tiene al Hijo va a ser como el Hijo. Y no va a hacer daño, sino al contrario, va a hacer bien. Y si es preciso, dará su vida. Como aquel personaje que yo tuve ahí delante, ya no me acuerdo bien de su cara, fíjate. Ha pasado mucho tiempo, creo que ya murió. Pero que era impresionante. Eso sí que es un cambio. Porque bueno, tú puedes pasar de ser un mentiroso, un estafador, un tramposo, lo que sea, un adúltero, y vale delante de Dios lo mismo, ¿eh? Cuando tú te conviertes de todo eso. Pero claro, un criminal. Pero claro, él no tuvo ningún problema en reconocer sus pecados. Él no podía decir, no, yo es que soy una buena persona, ¿verdad? No se le ocurriría decir esa tontería a nadie. Sabía que era un criminal. Y cuando se puso delante de Dios y lloró, se arrepintió, Dios le perdonó todos sus pecados, esos incluidos, y yo lo conocí como un pastor. Para que veas. Digo, para los que todavía creéis que siendo buenas personas vais a ir al cielo. Es un engaño muy sutil. No, tú eres buena persona, vas a ir al cielo. Vale, ¿dónde está eso en la Biblia? ¿Me lo buscas? Si lo encuentras, levantas la mano y me lo dices, y si no, pues al final de la reunión. Búscame dónde pone eso. Yo sí sé que la sangre de Cristo es lo que ha cambiado todo. Es por eso, y sería el mayor motivo de darle gracias, por lo que hizo por mí, por lo que hizo por ti. Es la mayor acción de gracias. Es que él cuando fue crucificado era precisamente por Marulanda y por otros como Marulanda y por los que se creen buenas personas pero que entienden que si no reconocen la obra de Cristo no van a ir al cielo, por ellos también.
yo le tengo que dar gracias por eso. Y le damos muchísimas gracias. Quizá la lección más importante, porque ser agradecido, creo que tenemos un concepto bastante correcto en general en todos nosotros, pero lo importante es que cuando yo doy gracias, ¿recuerdas? Atraigo gracia. Abro las puertas de la gracia. Recibo más gracia. La gratitud abre las puertas del trono de Dios y nos derrama gracia. Porque hay gente que ha entendido la gracia de la salvación. Esto que estaba explicando, que no es buena gente, sino reconociendo la obra de Dios, sea cual sea tu pasado. Eso es la gracia para salvación. Pero bueno, una vez que somos salvos, ¿qué hacemos? ¿A qué nos dedicamos? Evidentemente, ahí sí que hay que hacer buenas obras. Pero el resto de la vida, pues por ejemplo, yo ya era medio, estaba ahí, con 27 años yo recibí a Cristo. Más los 39 que dije el otro día, echa cuenta. Pero Emma con 6 años. Es la edad que se calcula, 6, 7, 8 años, en que hay ya una conciencia, o sea, que tú puedes reconocer tu condición real. Y además sabe perfectamente que con 6 años ocurrió eso en su vida. Ahora, de los 6 años para acá, ¿no necesita gracia? ¿No ha vivido por la gracia que la salvó? Pero también la necesitó para vivir. Y hemos vivido en el periodo que hemos estado juntos, que coincide por unos meses con nuestro aniversario de bodas, porque ella esperó a que yo me convirtiera y que lo mostrara. Y entonces sí, ya hablamos de cosas mayores que era el matrimonio. O sea, una diferencia de unos meses, 9 meses concretamente, un parto, ya cambió toda la perspectiva. Y a partir de ese tiempo hemos vivido con nuestros altibajos, aprendizajes, ¿qué es la gracia? Y sobre todo el mayor impulso fue cuando cayó en nuestras manos un libro, un material que alguien escribió, un hermano mayor que nosotros escribió, que hablaba precisamente del gran beneficio, la gran bendición de dar gracias por todo. Eso fue un salto cualitativo de nuestra fe. Porque comprobamos muchas veces que dábamos gracias por algo que no teníamos, pero que le estábamos pidiendo al Señor y ¡pum!, llegaba inmediatamente. Porque yo no solamente necesito la gracia para salvarme, sino necesito la gracia para vivir. Bueno, la acción de gracias la derrama sobre tu vida. ¿Amén? Sería la lección más importante, aparte de que es el primer paso del camino que nos lleva a la presencia de Dios, tal como recuerda el Salmo 100, nos decía y nos marcaba el camino. Pero ya algo parecido, porque la acción de gracias, mira, lo suyo es decirlo, cuando incluso tú a cualquier persona le quieres dar gracias, no puedes ponerte delante de ella y pensar, ¿qué sería? Hombre, gracias, porque es que el favor que me hiciste fue maravilloso. Hay que decirlo, ¿no? O sea, si no, pues el otro verá y dice, ¿qué le pasa a este chico? Se le ha ido la olla, ¿no? Hay que decirlo, ¿no? Pero tú puedes, a Dios sí, en tu mente, en tu corazón, en lo más íntimo de ti puedes darle gracias. Es bueno decirlo. Es bueno porque Dios sabe todo, sabe, pero quiere oírlo. Porque Él nos ha constituido hijos. Y los que tenéis hijos o que tenemos hijos, entenderás
que el hijo no solamente te gusta que esté por ahí, sino que te hable, que te consienta, que tú le consientas a él, o sea, que hay una relación, ¿no? Entonces, es para lo que Dios nos creó. Entonces, cuando falla esa relación, esa interrelación, pues hay un problema evidente, ¿no? Porque Dios quiere, a pesar de que sabe todo, quiere que tú, nosotros, tengamos una relación con Él. Por cierto, es la diferencia del cristianismo. No es una religión, es una relación. Todas las religiones, y cuando digo todas las religiones, son detestables a los ojos de Dios. No vino Jesús a hacer ninguna nueva religión. Vino a establecer el camino para relacionarnos con el Padre, con la deidad. ¿Entiendes? Sería bueno que lo entendiéramos porque eso es la clave, ¿no? Es lo que nos diferencia. Pero la alabanza sí que requiere una expresión. La alabanza es que, alabar, bueno, yo a veces en mi cabeza está ahí una alabanza que viene y pum, pum, y constante. Está en mi cabeza, ¿no? Pero bueno, porque estoy haciendo otras cosas. Pero la alabanza ya tiene algo que ver con una acción más. Y siempre está relacionada, sabéis, con varios gestos, pero principalmente pues con la música, con el canto. Es lo que acabamos de tener hace un ratito. Le llamamos alabanza. A la segunda parte, adoración, cuando ya nos ponemos más románticos, porque Dios quiere romanticismo también. A Dios le gusta que sus hijos seamos románticos con Él y le digamos cosas bonitas. Le encanta. Créeme, le encanta. Y entra más en la adoración, aunque en la alabanza también le decimos muchas cosas bonitas generalmente. Pero la alabanza debemos alabarlo, recuerda, para exaltar su grandeza. ¿De dónde sacamos esto? Bueno, pues el Salmo 48, versículo 1. Hoy van rápido los versículos porque les di la hoja. Es que es un chorro de versículos y si no se lo doy, ellos se vuelven ahí majareta. ¿Qué dice así? Grande es su grandeza, ¿no? Es Yahweh, aunque leas Jehová, en mi forma de entender es Yahweh. Y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Hombre, cuando estamos allí ya es una explosión de alegría. Este año pasado no pudimos ir a Israel, esperemos que este sí. Para allí, literal, el Salmo 48:1. Gritarle, alabarle, decirle cosas bonitas en su monte santo. Amén. Así que pila, hay que seguir orando para que podamos llegar allí. En segundo lugar, pues claro, ya lo vimos la semana pasada en el Salmo 100, versículo 4, que dice, entrad por sus puertas con acción de gracias, y dice, y por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. El nombre es algo mucho más complejo que Enrique Pavón García. No se está refiriendo a eso. El nombre es la autoridad. El nombre es el cargo. Cuando dice el famoso Padre Nuestro, ¿no? Dice, Padre nuestro que estás en los cielos, dice, santificado sea tu nombre. Entonces, es el nombre de Dios. Es que por eso la gente, y aquí en España tristemente muchos son blasfemos en cuanto al insulto. Pero te voy a decir que no es de lo peor, ¿eh? El engaño es peor que el insulto. ¿Por qué el insulto a veces lo dicen por decir? No está bien de ninguna manera. Pero hay cosas peores, hay blasfemias peores. Pero bueno, bendecid su nombre significa di todo lo bueno. Bendecir, di bien de Dios. Reconoce lo que Él es el Altísimo, el más grande, el que nos salvó. Aunque ahí dice, bueno, ya es una parte egoísta, sino que le reconocemos por lo que Él es y por supuesto por lo que hace.
Por tanto, es la puerta que nos abre la entrada a la presencia de Dios. Sería el punto 3 o C. Y además del Salmo 104, hay un pasaje precioso, Isaías 60, 18. Isaías 60, 18. Fíjate. En la presencia de Dios dice, nunca más se oirá en tu tierra violencia. Nunca más. Quizá nos acordemos cuando estemos en su presencia de la violencia, que por cierto cada vez hay más, ¿no? Pero dice, allí nunca, nunca, ni se oirá en tu tierra violencia, destrucción ni quebrantamiento en tu territorio, sino que a los muros llamarás salvación, porque lo que rodea y el poder de Dios y en lo que más interés tiene es en salvarnos. Es que eso es lo que tenemos que convencernos. Quiere salvarnos, no quiere castigarnos, no quiere destruirnos, quiere salvarnos. Dice, es su muro. Dice, y a sus puertas, a todas sus puertas, alabanza. Porque recuerda, es la entrada a la presencia de Dios. En cuarto lugar, o D, el Salmo 22.3. Es una serie de 7 características, dentro de ese punto, 7 características bíblicas con respecto a la alabanza. O sea, ¿cómo podemos mejorar nuestra alabanza? Yo recuerdo que el año pasado hicimos una serie completa de alabanza. Bien, esa serie no es esta. Esto es un resumen, muy resumen, pero es muy, muy importante. Dentro de esos puntos, el primero lo encontramos en el Salmo 22.3. Pero tú eres santo. Recuerda, nosotros en la alabanza la palabra santo tiene que aparecer. Santo es distinto, apartado, no tiene nada que ver con lo demás. Y por eso quiere que nosotros seamos santos, que seamos distintos. Pueblo peculiar. Tú, dice, que habitas en las alabanzas de tu pueblo. ¿Ves por qué a Dios le gustan? Él habita, la palabra podría entenderse como que se sienta en su trono. O sea, cuando estamos alabando de corazón, el Señor se sienta allá en su trono y nos escucha y nos ve y ve tu corazón como le cantas. Y se complace y se llena de gozo. Lo vas a ver cuando estemos allá. Le gusta. A ti te gusta también que te digan cosas bonitas, ¿no? ¿O te gusta que estén constantemente maldiciéndote y diciéndote que eres un desgraciado, un imbécil, que no sirves para nada? No, a nadie le gusta eso. Y Dios dice, habita, o sea, se complace, mora en medio de la alabanza de su pueblo. Qué bueno, ¿no? En segundo lugar, dice el Salmo 106, en el versículo 47, dice, sálvanos, Yahweh Dios nuestro, y recógenos de entre las naciones para que alabemos tu santo nombre. Su cargo, santo nombre. Para que nos gloriemos en tus alabanzas. Y la verdad que tenemos el ejemplo del rey David, ¿no? Increíble ejemplo de un hombre que además no era un hombre cualquiera, porque Dios lo puso como rey, cómo disfrutaba, al menos en una época larga, porque la mayoría de los salmos son escritos por él, ¿no? El rey David de la alabanza. Cómo disfrutaba. Será por eso que dice también en la Biblia, ya no lo dice en el Antiguo, sino en el Nuevo Testamento, dice que este hombre, David, era un hombre conforme a mi corazón, conformes con la misma forma. La razón que da ahí en Hechos es porque hará todo lo que yo le digo. Pero también es que era un hombre que disfrutaba y sabía meterse en la presencia de Dios. De hecho, nosotros, nuestra base de aprender a alabar es ver lo que él hizo y cómo hacía él las cosas, ¿verdad?
y hemos aprendido un montón de cosas sobre la alabanza, pero justamente en el rey David. Y el pueblo tenía este sentir, porque esto sí que estuvo en el pueblo dice, para que nos gloriemos en tus alabanzas. Ahora, ¿no sentimos eso hoy también? Cuando yo oigo lo que hay detrás de mí, ¿no? Y a veces siento ese gozo diciendo, ¿cómo están disfrutando de la alabanza? Porque se comparte con el Señor, es para Él, pero hombre, yo también disfruto, ¿a que sí? Es bueno que sigamos en esa actitud. Claro, cuando ya se convierte en algo rutinario, que simplemente abres un libro y cantas, oh, Dios, se falta un poco de corazón, ¿no? Porque la alabanza verdadera es la que sale del corazón. Y el corazón es tuyo y tú tienes que derramarlo delante de su presencia. La tercera manifestación la encontramos en el Salmo 30, 11, donde Dios de alguna manera dice que nuestra lengua se convierte en gloria. Y la verdad que siempre insiste y nos da la lengua no para maldecir, sino para bendecir. Y entonces dice, has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría, ¿no? De alegría. Y eso es siempre con nuestra boca, siempre se canta con los labios. El versículo 12 dice, por tanto, a ti cantaré. Primero reconoce todo lo que Dios hizo en este caso. Hay muchas más cosas, pero en este caso dice, por tanto, a ti cantaré. Y él tenía su arpita y componía, pero es que, bueno, aparte de que tenía miles de músicos, miles. Yo creo que al final, o en el tiempo más cúspide de todo lo que él preparó para alabar al Señor, debía ser un espectáculo. Bueno, era tan espectacular que en aquel tiempo que no había ni aviones ni autobuses siquiera, sino que había que ir a pie en borrico o en camello. La gente iba a Jerusalén para ver aquello, pero no solamente veía el templo, las piedras, sino cuando se ponían a oficiar, por eso hicieron un atrio para los gentiles, un lugar donde ellos podían ver, aunque no podían participar, pero era tan espectacular, y por cierto era la parte más grande, el atrio de los gentiles, porque venían de todas partes a ver aquello. ¿Me explico? Hoy también la alabanza, Dios nos bendice y hay que orar mucho para que nos siga bendiciendo con una forma de alabanza que sabemos que, bueno, si es sincera va a tocar el corazón de Dios, aunque no haya ningún instrumento. Pero también debemos involucrarnos y yo doy gloria a Dios y gracias por todos los que, de buena manera, en algunos casos le llaman salmistas, porque recuerda que salmo es tejilín y es alabanza. O sea, son adoradores, alabadores. Eso sería salmista, ¿no? El Salmo 16, 9, por ejemplo, dice, se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente, ¿no? Nuestra existencia física. Y en Hechos 2:26 casi dice lo mismo, pero lo cambia y dice, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua. Un día hablaremos, toma nota por ahí mi secretaria para que no se me olvide, dentro de un tiempo, también descubrimos una vez, os dije, el poder de la acción de gracias, pero también descubrimos el poder de la alabanza, el poder de la lengua. Y vamos a hablar de eso. Y aquí lo dice, y se gozó mi lengua, y aún mi carne, vuelvo a decir, descansará en esperanza, o sea, tranquila, que lo que Dios ha dicho es lo que va a pasar, y no va a pasar ninguna otra cosa. También la alabanza es una hermosa prenda para nuestro espíritu. Isaías 61:3. Dios mismo también, por medio de la alabanza hacia Él, nos la devuelve y dice, por ejemplo, ahí, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo, o sea, aceite, de gozo en lugar de luto, manto de alegría, fíjate, manto de alegría, como una cobertura de alegría
en lugar de espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Yahweh para su gloria. O sea, cuando Dios nos devuelve la alabanza es porque Él también recibe gloria. Porque Él no comparte su gloria con nadie. Pero sabemos que no es así siempre. Él nos hace participar de la gloria. Entonces, fíjate, cuando hay una buena alabanza, Él cambia todas estas cosas, que no haya quebranto, que no haya injusticia, porque Él también se goza de esa alabanza. Otro texto para ese punto, el Salmo 33:1. Fijaos qué importante. Dice, alegraos, oh justos, los que sois justos, los que buscamos la justicia de Dios, en Yahweh, en los íntegros, ¿sabes lo que es eso? ¿Una persona íntegra qué es? Alguien que pues, no da nada más que gloria a Dios, no engaña a nadie, es honesto, se dejaría matar, nunca mataría a nadie. Dice, en los íntegros es hermosa la alabanza. Ahí es donde Dios dice, mira, cuando los íntegros, los que, o estamos buscando la integridad, porque os he contado la historia de un personaje muy conocido en la reciente historia de Colombia, ¿no? Bueno, yo creo que la alabanza de ese hombre, no es que no vaya a escuchar la mía, pero la de él, vamos, es que es increíble. Un hombre íntegro. ¿Fue íntegro toda su vida? No, ni hablar. Pero cuando se encontró con Cristo, cambió. Ahí es donde Dios dice también, dice, es hermosa la alabanza. Quinto, la alabanza es un sacrificio. A que no todos los días tenemos las mismas ganas, no todos los días tenemos el mismo ánimo. No digo ganas, sino ánimo. Otros venimos ya como programados, preparados para eso, pero otras veces nos cuesta, pero es que es un sacrificio de alabanza. En Jeremías 33:11, mira, ha de oírse aún voz de gozo y de alegría, voz de desposado, imagínate un recién casado, ¿no?, de aquella época, contentísimo, y voz de desposada, voz de los que digan, alabad a Yahweh de los ejércitos, porque Yahweh es bueno, para siempre es su misericordia. Voz de los que traigan ofrendas de acción de gracias a la casa de Yahweh, porque volveré a traer los cautivos de la tierra como al principio, ha dicho Yahweh. O sea, nos saca de la esclavitud. Y luego vamos a ver un ejemplo muy claro y muy conocido. En sexto lugar, es un arma, escúchalo bien, arma espiritual que cierra la boca del diablo. ¿Sabes qué hace él constantemente en el cielo, no? Porque va al cielo. Aunque te parezca increíble, él va al cielo. En Job lo puedes leer. Acusarnos. Tú estás llevando una buena vida, ¿no? Objetivamente habrás hecho algo, ¿no? Pero bueno, en general, él está esperando encontrarte cualquier cosita y enseguida va corriendo a Dios. ¿Has visto a tu hijito? Como lo dijo a Job, ¿no? ¿Has visto a Job? Le dice Dios que has visto a Job. Y él te dice, claro, es que no puedo acercarme a él. Y a nosotros nos va a acusar. Cualquier cosita enseguida corre a acusarte. Él es el acusador de los hermanos. A los suyos, ¿de qué los va a acusar? De imbéciles, en todo caso. Perdón, de incrédulos. Aunque casi lo mismo, ¿eh? Alguien que no crea las promesas de Dios. Alguien que no crea el amor de Dios que está demostrado hasta históricamente. Es que vamos. Mucho cuidado. Pregunté antes qué era hipoxia. ¿Y qué es imbécil? Ya todos dicen, un insulto. No. A estudiar. Un imbécil es alguien que le falta conocimiento. Claro,
a cualquiera que le vieran que hiciera tonterías le llamaban imbécil, pero no, imbécil es una palabra técnica, mal usada, como otras muchas, ¿no? Pero son cosas que realmente es increíble cómo podemos despreciar y desechar eso. Y sobre todo este arma. Fíjate, en el Salmo 8, 2, versículo 2. Salmo 8, 2. De la boca de los niños, no de los eruditos solamente, ¿no? Sino dice de los niños, o sea, de los que no tienen conocimiento siquiera, y de los que aún maman, o sea, peor en conocimiento, fundaste la fortaleza. ¿Recuerdas lo que decía Isaías 60, 18? Sus muros, los muros de la fortaleza son salvación. Y sus puertas, alabanza. Pero muros sin puertas, de poco sirve, ¿no? A causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. O sea, cuando estamos en tiempo de alabanza, Satanás se tiene que callar. Ya no puede ir ahí, corre y dile a Dios, a acusarte. Le cierras la boca, le cerramos la boca. Por eso, la persona que aprende a alabar, hay un salmo, a ver, que dice, bienaventurado el pueblo que aprende a alabar a su Dios, a alabar a Dios. Bienaventurado, o sea, le va a ir muy bien al que aprende, porque entonces es que le está cerrando la boca a Satanás. No tiene poder, no puede hacer nada. Literalmente no puede hacer nada. Como si, al contrario, tiene toda la libertad y todo el derecho, además, de hacerlo. Bien. En Mateo 21, 15. Dice, pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía Jesús, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo unas palabras que solo le corresponden a Dios, Hosana al Hijo de David. Porque recuerdas, hablamos una semana que los judíos saben muy bien quién es el Hijo de David y es el Hijo del Hombre. Sabían que se estaba refiriendo al Mesías. Hosana al Hijo de David. Esto solamente se le puede decir a Dios. Entonces se indignaron, a pesar de que estaban viendo todos los milagros que hacía diariamente. Y el versículo siguiente dice, y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí. ¿Nunca leísteis lo que acabamos de leer en el Salmo 8.2? De la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Fíjate, este matiz que le da Cristo es fundamental. O sea, es precioso el Salmo 8.2, hacer callar al enemigo, pero dice, perfeccionaste la alabanza. ¡Qué maravilla! En el Salmo 149, versículos 5 al 9, dice, regocíjense, o sea, es algo más del gozo y más interior, dice, los santos por su gloria, y canten aún sobre sus camas, de noche, dormidos, cuando te vayas a dormir, aún sobre tu cama, dice, exalten a Dios con sus gargantas, el cántico. Y espada de dos filos en sus manos. ¿Qué es la espada de dos filos? La palabra. Esto tiene que ser la base del cántico. Esto es la base del salmo. Esto es la base de las canciones que nosotros le cantamos a Dios. Espada de dos filos en tus manos. 7. Para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos. 8. Para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro. 9. Para ejecutar en ellos el juicio decretado, y dice, gloria será esto para todos tus santos. Esa manera que el Señor, de esta manera que estamos viendo, quiere compartir con nosotros, quiere llevarnos a que tengamos victoria sobre Satanás, cerrar su boca, impedirle actuar contra nosotros. La alabanza es un arma poderosa, poderosa.
Y el séptimo, dentro de ese punto que vamos a ver, es que la alabanza prepara el camino para que se manifieste la intervención sobrenatural de Dios. Recuerda que al principio te dije, si somos creyentes es porque nosotros vivimos sobrenaturalmente. O sea, lo que pueda pasar en lo natural es una cosa, pero el creyente vive en lo sobrenatural. O sea, quiere decir, a mí no me pasa. Y tú lo crees, y tú lo crees, y tú lo crees, y tú lo crees, y nada te pasa. Porque eso es lo sobrenatural. Lo natural es que te pase. Pero lo sobrenatural es que no. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo. Bueno, entonces ese camino que prepara esa intervención, ya dejamos fuera al acusador, ya no tiene ningún argumento para ir a acusarnos, nada. Sino ahora es Dios el que va a intervenir. No solamente frena, sino que ahora actúa. Actúa. ¿De qué manera? Salmo 50, versículo 23. Dice, el que sacrifica alabanza me honra. Ojo bien que está diciéndolo Dios. Y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. O sea, el que sacrifica alabanza, también le mostrará el camino de la salvación de Dios. Y hay una historia muy interesante que a mí la usé mucho cuando empezamos hace años. Siempre hemos cantado y alabado al Señor. No es que empezáramos un día, mira, tenemos que cantar y alabar, y se nos ocurrió ese día. No. Pero empezamos a hacerle mucho énfasis. Y uno de los versículos que me encantó, que lo usé durante un tiempo, y ya sabéis, lo repetía. Está en 2 de Crónicas, capítulo 20, versículo 21 y 22. Una batalla, una guerra con una diferencia abismal entre el enemigo y el pueblo de Dios. Para que sepas en qué contexto está dicho esto. Entonces, el Señor les manda que sean valientes, que le crean. Y entonces dice, y habiendo consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Yahweh, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada. El ejército. Israel siempre ha tenido ejército. Fíjate, los cristianos no. Teníamos un país que defendía a los cristianos antiguamente. Tampoco era en la época de los griegos, estoy hablando de hace poco, se llama todavía Estados Unidos de América. Defendía a los creyentes, nadie se podía meter con un creyente. Secuestraban en cualquier sitio a un pastor, y esos que eran cristianos, hay, pero ya no es nada de aquello. Y entonces el teléfono del diplomático, oye, si no lo sueltas, te vas a enterar. Y te vas a enterar es que podían barrerlo el país en 2 segundos. Se llamaba Estados Unidos. Ya nada. Bueno, qué bueno que solamente nos defiende Dios, ¿verdad? Pero no tenemos ejército, realmente. Israel siempre. Entonces salían a esa batalla y Dios le había dicho, no es vuestra la guerra, es mía. Sigamos leyendo. A ver, que me perdí. No. Es que me he perdido yo. ¿Dónde estoy? Sí. En 2 de Crónicas. Habiendo consejo en el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Yahweh vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen, ¿cuál era la alabanza? Glorificad a Yahweh, porque su misericordia es para siempre. Esto es lo que iban cantando. Les dio hasta la letra y seguramente hasta la música. Iban cantando, glorificad a Yahweh. Gloria sea al Señor, y gloria para Él. Y cuando iban en esa actitud, los armados iban, ¿no? Preparados para lo que fuera. Pero es que Dios le había dicho, hoy tenéis jornada de descanso. Bueno, vais a empezar al trabajo después de que yo termine. Vais a recoger solamente el botín.
Y a veces nosotros se nos olvida que podemos recoger botín del mundo. Pero claro, la alabanza es lo que vence en este caso. Dice el versículo 22, y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, ¿cuándo? Cuando comenzaron. Yahweh puso contra los hijos de Amón y de Moab y del monte de Seir, los enemigos, dice, las emboscadas que ellos, los enemigos, dice, ellos mismos habían preparado que tenían contra Judá y se mataron los unos a los otros. O sea, ¿tú quieres ver una victoria para ti y una derrota para el enemigo? Cantémosle al Señor, glorificadle. Y Él mismo, porque recuerda algo que te dije el otro día y te lo voy a repetir muchas veces, esta guerra no es contra nosotros, es contra el Señor. Nosotros no hemos hecho las leyes, el Señor sí ha hecho las leyes. Y hoy ley que sale es para contradecir, para tratar de derribar, porque no lo van a lograr, pero es que hay mucha gente que está cayendo. Hay mucha gente que no es capaz de pensar. Por eso, perdonadme al principio la reflexión, quiero haceros pensar. Quiero provocar lo que teníamos antes, que era el sentido común, el pensar. Oye, ¿será que si yo me clavo un puñal me muero? Hoy estoy seguro que la gente, dicen en el telediario, clávate un puñal y se lo clavan. Esto es serio lo que estoy diciendo. Y se lo clavan. Pero nosotros pertenecemos a los que alaban y glorifican a Dios. Amén. Bueno, otro caso, Jonás. ¿Recordáis a nuestro querido Jonás? Dice el capítulo 2, versículo 9. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que te prometí. Y dice, la salvación es de Jehová, de Yahweh. Pero, dice, yo con mi voz de alabanza. ¿Y sabes dónde estaba metido? En el estómago de una ballena. No sé si en aquel tiempo había un pez suficientemente grande para eso, pero se supone que era una ballena. Allí hizo eso. Y otro ejemplo de lo que significa esto, ¿no? Cuando se abre y se prepara el camino, pues ya creo que la semana pasada medio lo vimos, en Hechos 16, 25 y 26 es la experiencia de Pablo y de Silas, que cantaban himnos a Dios, y ojo, los oían los presos, el resto. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, no natural, sino producido por Dios, porque fue tan medido, que lo único que buscó ese terremoto, ¿cuál fue? De tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas, los cepos se soltaron. O sea, estaba milimetrado. Pero ¿en medio de qué? De alabanza. No era muy bueno. Jonás tampoco estaba en muy buenas condiciones. Y el pueblo en Segunda de Crónicas es que describe ahí, eran 3 naciones, poderosísimas todas, como hoy. Recuerda, hay 1.200 millones de musulmanes, de árabes musulmanes, rodeando a Israel, que sabes, este año están contentos porque comenzaron el año civil nuestro, o sea, el 2022, ¿sabes con cuántos habitantes? 9 millones y poco. Están locos de contentos. ¿Entienden? A ver, vamos a pensar otra vez. ¿1.200 millones es lo mismo que 9? ¿No? Bueno, son 1.200 millones que quieren destruir a 9 millones. Y no pueden. Y hoy Israel no está en sus mejores momentos. Está así en el momento clave de la profecía donde Dios los volvió a traer de sus tierras. ¿Sabes que ese es el milagro más grande que ha existido? Perdón, el milagro físico, porque el milagro más grande es la salvación de Dios. Pero ¿qué otra nación ha vuelto? Y después de 2000 años, y ha recuperado su tierra, su lengua, sus características, etcétera, etcétera. ¿Qué otra nación? ¿Habrá otra? Y Dios pregunta, ¿nacerá una nación en un día? Pues sí, el día 14 de mayo de 1948. Ese día nació, ¡pam!, por un decreto.
y ya se constituyó, porque sabes que la palabra constitución viene a decir esto es así como se constituye, se establece una nación. Por cierto, todos los días se están pisoteando nuestros derechos constitucionales, entre ellos ese que te mencioné, de la libertad y todo eso. A mí eso me gusta, ¿no? Y me importa, pero lo importante es la libertad que el Señor me da. Bueno, no queda mucho. Punto E. ¿Cuándo alabar a Dios? Es que es tan evidente, es tan claro y tan obvio que no tendrá mucha explicación. ¿Cuándo alabar a Dios? Bueno, Salmo 145:2. Vamos a ir lo más rápido posible. Fíjate. Cada día te bendeciré. ¿Cuándo? Cada día. Y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. O sea, siempre. Siempre hay que alabar a Dios. ¿Sabes por qué a los gitanos les llaman aleluya? Porque en su época buena, no es que ahora estén, bueno, no están en su mejor momento. Esto es la verdad. Pero es que en la iglesia, como os dije la semana pasada, no estamos en buen momento, ninguno. Bueno, pero los gitanos en su buen momento, cuando estaban siendo avivados y tocados por el Señor, es que pasara lo que pasara, decían aleluya. Y se cuenta de la anécdota de uno que estaba atando una cinta de esas de goma de un camión y se fue la cinta y le pegó, y en vez de quejarse decía aleluya, aleluya. Es que era tanto en su boca la palabra aleluya que por eso le llaman aleluyas. Porque era constante. Hoy también, ¿no? Pero yo creo que se ha perdido un poco el espíritu. Es que ellos entendían, hay que alabarle a Dios en todo, aunque me esté pasando lo que me esté pasando hoy. Y aleluya, y aleluya, aleluya. Por cierto, ¿sabéis lo que significa aleluya, no? Todo el mundo pone, incluso en la traducción de las Biblias, aleluya, ¿no? Pero la palabra correcta es Halel Ayah. Alabanza, Halel es salmo, alabanza a Dios. Haleluyah. Y nosotros lo escribimos, si quieres escribirlo de esa manera, ¿no? Te habrás dado cuenta a lo mejor cuando ponemos las letras que no ponemos aleluya, sino Haleluyah. Empieza por H y termina por H. La H, a memoria, cuando hablamos del nombre de Dios, correspondía al Espíritu. O sea, la alabanza comienza con el Espíritu y tiene que terminar con el Espíritu. Aleluya. Bueno, como la semana pasada me quejaba de los teólogos, pues no lo han visto, no lo entienden. Y yo no entiendo por qué no lo entienden. Porque mira que son años de estudio. Como no entienden los teólogos, como hablábamos la semana pasada, que haciendo lo contrario de lo que Dios dice, que no se puede agradar a Dios, estaremos desagradándolo en todo caso. Pero recuerda, por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca nos dejaste de amar. Nuevas son cada mañana, nuevas son cada mañana, y su fidelidad. Se me ha olvidado. Es el cántico aquel que me aprendí de los pentecostales hace 39 años. Eso es lo que yo oí y me impresionó. Estaban cantando, claro, eran 1000 y tantos. Eso, por la bondad de Jehová, no hemos sido consumidos. Es lo que la semana pasada te dije. Bueno, hoy te lo he cantado. No lo recuerdo bien porque no es un cántico que hayamos usado mucho, pero es impresionante. Es su bondad y su misericordia. Porque bendeciría a Yahweh en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca, como dice el Salmo 34:1. En todo tiempo, Salmo 34:1. Bueno, ¿cómo? Haciendo un resumen, muy resumen. ¿Cómo? Pues primero, con todo nuestro corazón. Salmo 111:1. Alabaré a Yahweh con todo el corazón, en la compañía y congregación de los rectos, ahí es donde yo le alabaré con todo mi corazón. 2, con nuestro entendimiento.
lo que yo trato de despertar, el entendimiento, el conocimiento, el sentido común, ¿no? ¿Dónde dice eso? Salmo 47, versículo 7. Porque Dios es el Rey de toda la tierra, dice, cantad con inteligencia. Inteligencia. Bien. Tercero, con manos alzadas. No es un capricho del que dirige la alabanza, que levanta tus manos. Y levanta tus manos. Y alguno dice, no, es que es bíblico. Y además es una forma de alabarle al Señor. Y fíjate dónde lo pone. ¿Dónde nos lo dice Dios, no? Que tiene que ser de esa manera. Levantando manos. Aquí, fíjate, primero va a hablar como la ofrenda de la tarde. Salmo 141:2 dice, suba mi oración delante de ti como el incienso. El incienso, sabes, es una piedra que se pone en el fuego y echa un humo. Y ese humo huele bien. Y es nuestra oración, nuestra alabanza. Llega al olor fragante, olor bueno, llega a la nariz de Dios. Dice, a ver, que me he perdido. Tengo tantos versículos ahí que... Con manos alzadas, Salmo 63. Dice, como de meollo y de grosura será saciada mi vida, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Bien, además de eso, estamos en el 141.2. No, a ver, voy a empezar, recapitulo. Subirá mi oración delante de ti como el incienso, dice, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Porque, ¿qué hacen las manos? Trabajan, producen, acarician, golpean. Es nuestra forma. O sea, está diciendo, cuando tú levantas tus manos, está diciendo, Señor, todo lo que hago es tuyo. Todo lo que soy es tuyo. Todo lo que tengo es tuyo. Todo lo que hago es para tu gloria. Y no te olvides de eso. Porque es una forma de darle gloria cuando tú haces cosas honestas. Trabajas honesto con tus manos. Quinto, pues con danza. Hemos aprendido de David, ¿no? Uno de los muchos ejemplos que hay es Salmo 149:3. Dice, alaben su nombre con danza, con pandero y arpa a él canten. Y aquí el punto 6 es casi igual, porque dice con pandero y danza, y es el famoso Salmo 150. Alabadle con pandero, versículo 4, con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, con instrumentos. Qué curioso, hay una iglesia que no usa instrumentos. No sé qué han leído la Biblia. Que no los usen es anecdótico, ¿no? Es que creen que es pecado. Y yo digo, ¿no habrán leído el Salmo 150? Evidentemente no. Cuando llega el Salmo 50 dicen, no, esto no nos interesa. Porque ahí dice con instrumentos. Pandero, danza, decacordios, címbalos, arpas. Hoy tenemos mucho más. Tenemos, mira, un piano buenísimo. Una guitarra eléctrica. Guitarras de estas españolas, lo que quieras, batería. Podíamos tener trompetas, trombones, saxofones. Podíamos tener de todo. Hay iglesias que la verdad es una maravilla sus orquestaciones. Y como suben como olor fragante sus alabanzas a la nariz de Dios. Y son sinceras y se nota en sus letras. ¿Quién debe alabar a Dios? ¿Quién crees que debe alabar a Dios? Pues el Salmo 148, versículo 2 dice, alabadle vosotros sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos. Y en el Salmo 148 mismo nos da una lista enorme
de todo lo que tiene que alabar al Señor. Pero en el fondo se simplifica en el Salmo 150, versículo 6. Todo lo que respira. Si puedes, estar respirando, ¿no? Como te acuerdas, oxígeno y CO2, ¿no? Y que se vaya el CO2. Todo lo que respira, alabe a Yahweh. Porque el Salmo 115, es importante que lo sepas. Y digo que es importante que lo sepas porque hay muertos vivientes. Y no estoy hablando de las películas ni de una serie de fantasía, no. Hay muertos vivientes. Es más, esta misma mañana he visto alguno. Muerto viviente. Te voy a explicar por qué. En el Salmo 115, dice el versículo 17: no alabarán los muertos a Yahweh. Por cierto, dice Yah, ¿no? Porque Aleluya. Y no es J, es Y, pero bueno, no voy a entrar en la gramática hebrea. Pero ¿ves por qué terminamos Aleluya en H? No es un capricho mío, es un entendimiento de lo que está escrito. No alabarán los muertos a Yah, ni cuantos descienden al silencio. Versículo 18. Pero nosotros bendeciremos a Yah desde ahora y para siempre. Amén. Ahí en la Biblia puesta aleluya mal escrito. Lo siento, yo no soy teólogo, pero es que está mal escrito, caramba. Es aleluya. Amén. Y mira, el Yah ahí lo tenemos delante de las narices. Entonces, esta mañana vi algún muerto. Como ese niño de una película dice, he visto muertos. Pues yo digo lo mismo, he visto muertos. Que como mucho hacían esto. Vi un muerto, así, haciendo esto. Pero la mayoría se notaba que estábamos muy vivos, ¿verdad que sí? Así que bueno, Señor, que en este momento los muertos resuciten. Porque son los únicos que no alaban. O sea, ponlo al contrario, si tú no has alabado, estás muerto espiritualmente. Estás muerto espiritualmente. Estás muerto espiritualmente. Porque los vivos sí alaban. Y además sacrifican alabanza. Y además se esfuerzan, eso es sacrificar, ¿te acuerdas? Palabra antigua también, hoy nadie puede, un esfuerzo es algo, no, palabra antigua, sacrifica alabanza. Y dile, Señor, ¿será que estoy muerto de verdad? Pues es posible que espiritualmente sí, por eso no alabas. Porque la orden es que todo lo que respira alabe a Yahweh. Amén. Así que bueno, ya que estamos respirando,